Somos cuerpo, mente y espíritu, los tres fuertemente relacionados, porque somos seres integrales. Cuando nos enfermamos, caemos en la cuenta de la importancia de nuestro cuerpo para poder sanarlo. O muchas veces, lamentablemente, solamente es por su aspecto. En el caso de la mente, esta está muy valorada. Hay una serie de instancias y motivaciones que culturalmente la atienden o buscan atender. Pero, ¿qué del espíritu? ¿Qué es? ¿Cómo podemos hacer para atenderlo? Grabémonos esta frase. Dios nos ha hecho capaces de Dios. El ser humano es capaz de escuchar a Dios. El ser humano es capaz de hablar con Dios. Y a esto es lo que podríamos llamar espiritualidad. Somos personas, tenemos espíritu, tenemos a Dios dentro y somos capaces, por ello, de tener una relación con Dios, de persona a persona. Por eso somos capaces de Dios, porque Dios nos ha dado la capacidad de relacionarnos con Él, de amarlo, de sentirnos amados por Él, de escucharlo, de tenerlo presente y de entablar una relación con Dios. Infelizmente, tenemos muchas discapacidades. Si bien es cierto que Dios nos ha hecho capaces de Dios, tenemos una discapacidad espiritual. A semejanza de las otras discapacidades físicas que tenemos. Somos discapacitados a veces porque no podemos caminar, no podemos ver, no podemos oír, no podemos hablar. Y también tenemos, infelizmente, la discapacidad espiritual, porque no sabemos de Dios, no conocemos a Dios, no escuchamos a Dios y menos ni hablamos con Él. Es decir, no tenemos una relación con Dios y por lo tanto no tenemos una espiritualidad. Pero al igual que el ser humano es capaz de lograr restablecer una relación, una capacidad, y cuando no ve bien o no vemos o tenemos la discapacidad visual, utilizamos lentes. Si no tenemos la capacidad auditiva, seguramente utilizaremos un audífono. ¿Cuál es entonces la instancia, la dimensión, el instrumento que nos permite restablecer y solucionar esta discapacidad espiritual? El único camino es la oración, porque a través de ella aprendemos a callar, a hacer silencio. Y luego de callar y hacer silencio, viene el aprendizaje de escuchar a Dios. Ignacio de Loyola vivió muchísimos años discapacitado espiritualmente. Vivió una discapacidad natural, contextual, histórica, social. Pero Dios le lanzó un cabo, Dios le lanzó unas muletas, Dios le lanzó unos audífonos, Dios le lanzó unos lentes. Ignacio de Loyola siente que Dios irrumpe en su vida y le quiebra una manera de ser, le quiebra una historia, le quiebra sus seguridades para darle otras. Y en el fondo lo que hace Dios es restablecerle y restablecer una relación con Él. Y gracias a ese efecto, a esa irrupción de Dios en su vida, Ignacio es capaz de escuchar de Dios,
de conocer a Dios, de hablar con Dios y de relacionarse con Dios. Ignacio de Loyola nunca nos habla de Dios. Nos habla de la experiencia que él tuvo de Dios. Esto sí. Y a eso llamamos espiritualidad ignaciana. Que no es otra cosa que la experiencia profunda de Dios en su corazón, en su vida. Pero Ignacio comprende muy pronto que su espiritualidad sería vana si no fuese una espiritualidad encarnada. Y esa encarnación él la vive a través de Jesús. Conoce a Dios por medio de Jesús. Conoce a Dios y conoce a Dios al Dios de Jesús. Y por eso durante toda su vida transita en el conocimiento interno de Jesús. Para más conocerlo, para más amarlo y para más servirlo. Ignacio de Loyola siente que el camino, la verdad y la vida es Jesús. Es la única puerta, el único camino por el que él peregrina para llegar a Dios. Por eso que es una espiritualidad encarnada. Y evidentemente el criterio fundamental para saber si es de Dios o no es el Evangelio. Es la vida de Jesús. Aquello que resuene y aquello que se parezca a Jesús es de Dios. Los ejercicios espirituales representan nada más y nada menos que la puesta por escrito de la experiencia salvífica de Ignacio que tuvo en relación a Dios. Los ejercicios espirituales nos muestran cómo se restituye esa relación quebrada y muchas veces ausente de Ignacio como persona con el origen de la vida, con Dios. En los ejercicios espirituales, Ignacio plasma varias etapas. La primera y fundamental, de un reconocimiento de la indignidad y de la complicidad con el pecado. Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, plasma, escribe, confiesa, comparte su experiencia inicial. La primera, el sentirse quebrado por la vida. Sentirse que no puede caminar ya. Bendita bala de cañón que destruye la prepotencia, destruye la vanidad, destruye el orgullo humano. Y en los ejercicios espirituales aparece precisamente eso, su experiencia de sentirse salvado, recuperado, de sentirse sanado, no solo de la herida de la rodilla, no solo de la herida del pie, sino sanado de las heridas del corazón, del alma. En una segunda etapa muy significativa es cómo Jesús se hace presente en la vida de Ignacio. En una segunda etapa de los ejercicios espirituales nos testimonia Ignacio de que todo es posible y definitivo si tengo un conocimiento y una experiencia personal con Cristo, con Jesús, el Dios encarnado. Y a Ignacio en los ejercicios espirituales, en esa segunda etapa, se hace una pregunta fundamental. ¿Qué he hecho por ti, Cristo? ¿Qué hago por ti, Cristo? ¿Y qué haré por ti, Cristo? En una tercera etapa, Ignacio en los ejercicios espirituales nos muestra que esa experiencia de perdón, de sanación, de salvación, de la cual es parte Ignacio, y de ese conocimiento interno de Jesús, se debate en un mundo cargado de violencia, de muerte, de mal, de sufrimiento, de dolor.
Y por eso en una tercera etapa de los ejercicios espirituales nos muestra el sufrimiento de Cristo. Y cómo Cristo, que pasó haciendo el bien, que intentó hablar de Dios, de la reconciliación, del perdón, de la sanación de Dios, finalmente es una persona, un ser humano, que es asesinado. Y esa es la tercera etapa que Ignacio nos muestra, nos comparte en los ejercicios espirituales. Y termina con una cuarta invitación: a hallar a Dios en todas las cosas. Para que esa relación que hemos llamado en un principio oración, ¿sí?, esa capacidad de relacionarme con Dios, esa capacidad de hablar y de escuchar a Dios, ¿cierto?, casi se me convierte en algo natural. Y por eso en la cuarta etapa dice: contemplativos en la acción. Es capaz de que sea un hombre de oración. No solamente que haga oración, sino que sea una persona de oración. Hombre, digo, varón o mujer, varón y mujer. Que seamos capaces de oler a Dios, de sentir a Dios, de palpar a Dios en todas las cosas. Y que pongamos el amor más en las obras que en las palabras. Que seamos capaces de encontrar a Dios en lo pequeño, en cada día de nuestra vida. No solamente que tengamos una vida espiritual, sino que seamos personas en el Espíritu. Y que nuestra espiritualidad se palpe, se la vea casi. Y que al final terminemos agradeciendo a Dios de tanto bien recibido, para que profundamente reconociéndolo podamos en todo amar y servir.